Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio del canal estaremos repasando las leyendas más conocidas y unas no tantas de toda Latinoamérica, esperando que puedan aportarnos en la sección de comentarios su opinión, datos que tengan y que no hayamos mencionado, así como correcciones a la historia y todo lo que gusten comentar relacionado a la misma. Esto para ir dándole forma entre todos a estas leyendas que siguen siendo tema a día de hoy. La cita que nos reúne aquí el día de hoy es una leyenda muy conocida en las tierras de Venezuela y Colombia. Una leyenda que, al igual que otras, su principal característica no es su aparición en el tema de lo visual, sino que se hace notar a través de su característico sonido. Así que, durante los siguientes minutos, preparen la bebida de su preferencia, déjenos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos y relájense. Vamos a desconectarnos del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato y transportémonos a las llanuras de Venezuela y Colombia. Acompáñenos. Nos encontramos a mediados del siglo XIX, en las amplias llanuras de Guanarito, un municipio del estado de la Portuguesa ubicado al occidente de Venezuela, considerado como el granero de la República por la gran cantidad de productos agrícolas que allí se obtienen. Este lugar es el que dio origen a esta leyenda, que a comparación de otras que ya hemos repasado en el canal, es una de las más recientes, por así decirlo. El Silbón es una entidad de aspecto delgado y alargado, llegando a medir aproximadamente 6 metros, logrando así sobresalir entre los árboles, salir caminando sigilosamente, haciendo notar su espantosa apariencia junto con su sombrero de paja, sus harapos por ropa y un saco viejo, en el que aseguran carga huesos humanos. De hecho, la leyenda dice que son los de su desafortunado padre, acompañado de su imponente apariencia que golpea el sentido de la vista de aquel pobre ser que tenga la mala fortuna de toparse con aquello. El sentido del oído es el principal perjudicado al momento de encontrarse con esta entidad. Pues, aunque no puedas verlo, si estás por las llanuras, en alguna calle alumbrada o incluso dentro de casa, vas a poder escucharlo. Su característica principal y por la que se ha ganado este nombre es por su distintivo silbido, del que aseguran son sonidos en ciclos de los tonos de do, ascienden hasta fa y descienden a si. De lo que se cuenta sobre estos silbidos y los efectos que produce al escucharlos, aparte de hacerle pasar un susto y un mal rato a quien tenga la mala suerte de oírlo, es que si los escuchas cerca, puedes estar tranquilo, pues significa que está muy lejos de donde estás. Pero, entre más lejos lo escuches, más cerca está de ti. Se dice que escuchar aquello solo se debe a un presagio de muerte, y que se le puede escuchar en cualquier lugar, hora o ambiente. Y de escucharlo a lo lejos, no queda más de otra salvación que el ladrido de un perro, el ají, el cual es un fruto rojo muy picante, que muchas veces es usado como condimento para la cocina, o algún látigo. Como se mencionó anteriormente, en su saco carga con los huesos de su padre, pero también se cuenta que carga y colecciona los de sus víctimas, que fuera de ser simplemente desafortunados, dicen, son castigados por esta entidad por ser borrachos o mujeriegos. Al encontrarse con los borrachos en las solitarias llanuras, bebe directo de su ombligo el alcohol que hayan ingerido. Y a los mujeriegos son presas de un destino peor, pues a ellos los despedaza y les quita los huesos para pasar a formar parte de su colección. Incluso, dicen que también algunas personas inocentes son quienes viajan con él en ese saco. Se cuenta que es visto en los llanos, principalmente en épocas de verano, cuando la sabana venezolana se encuentra en sequías extremas. Es ahí
cuando es posible verlo sentado en los troncos de los árboles caídos, contando los huesos o recogiendo polvo. Pero cuando más muertes reportan relacionadas a esta entidad es en los tiempos de humedad, de lluvia y cielos completamente nublados. Por lo que creen, es cuando más hambre de muerte tiene. Se dice que el silbón se detiene enfrente de las puertas de las casas a contar sus huesos, y que si alguien de la familia o dentro de esa casa lo ve por alguna de las ventanas, puerta o simplemente lo escucha, no pasará nada. Pero si nadie lo ve o nadie lo escucha, alguien dentro de esa familia o de esa casa no despertará al siguiente día. Se cuenta también que el silbido puede ser diferente, que si el tono es agudo, la víctima que nunca despertará será mujer, pero si es grave, será un hombre. Sea cual sea el caso, la mujer u hombre que hayan fallecido serán conocidos por parte de quien haya escuchado el silbido. Por ahí también se dice que el silbón persigue a las embarazadas, pero esa es de las versiones menos escuchadas. Pero, ¿quién era o es el silbón? ¿Por qué la única salvación sería el ladrido de un perro, el ají o un látigo? ¿Por qué esta leyenda también se ha escuchado en Colombia? ¿O cuál es el verdadero origen y por qué la naturaleza de esta entidad? La versión más amable y optimista, sin duda alguna, es en la que aseguran, por allá en los llanos de Colombia, donde se le conoce como el silbador o el chiflón, es que es el alma errante de un joven mujeriego, parrandero, que vivía de fiesta prestado a los placeres mundanos, que murió en soledad, y que, aseguran, vaga por las llanuras buscando simplemente la compañía de alguien que pueda coincidir con aquella aparición a altas horas de la noche y que por alguna casualidad del destino cabalgue por esos rumbos. La primera versión en esta ocasión, fuera de lo solitario, penoso o bondadoso que pueda ser como la versión anterior, es una de las más sonadas, en las que cuentan que un joven, luego de señales que denotaban que entre su esposa y su padre estaba ocurriendo algo extraño, como miradas evasivas entre ellos, comportamientos extraños, lenguaje verbal y no verbal fuera de lo convencional entre sus interacciones y demás, descubrió que en efecto algo estaba ocurriendo, y no era para menos ni algo sin importancia, pues el padre de este joven había abusado de ella en algunas ocasiones y la había golpeado. El momento donde este joven pudo darse cuenta fue en una ocasión en la que al llegar a casa encontró aquella terrible escena, y el padre, lejos de un arrepentimiento o de mostrar algo de culpa, simplemente justificó su crimen diciendo que lo había hecho porque era una cualquiera, que era una regalada. Esto, por supuesto que llenó al joven de una furia que rebasaba sus límites, por lo que arremetió contra su padre e inició en aquel lugar un combate cuerpo a cuerpo entre padre e hijo. Entre los golpes de aquel encuentro, el joven tomó un palo y lo golpeó en la cabeza, derribándolo y así, comenzando a asfixiarlo con el mismo ya en el suelo. Poco a poco, su padre fue perdiendo por completo el oxígeno y, posteriormente, la vida. En ese momento, el abuelo, quien escuchaba todos los ruidos de aquella violenta escena, al llegar, encontró el cuerpo sin vida de su hijo, y a su nieto de pie, al lado de él sosteniendo el palo. El abuelo le juró que pagaría por ello, y en poco tiempo se pudo arreglar con unas personas quienes amarraron al joven y comenzaron a azotarlo con un diluvio de latigazos, mientras le gritaban que eso no se le hacía a un padre. Luego de maldecirlo para toda la vida y bañar sus heridas con ají, llegó la cereza sobre el pastel, designándole al perro tureco para perseguirlo de por vida y durante toda la eternidad. Este perro
es una entidad que tocaremos en un futuro video. Otra de las versiones más sonadas es en la que se asegura que el Silbón era un jovencito caprichoso y consentido hasta el límite que podría tener una persona. Desde niño, no hubo algo con lo que no se le complaciera. Tenía todo lo que quería a la hora que lo pedía. Durante un día de aquellos, entre tantas de las ocasiones en que tuvo un antojo que la familia debía saciar, pedía no, exigía asadura de venado, la cual era preparada con el hígado, pulmón y corazón del pobre animal. Su padre, sometido a sus deseos y teniendo que cumplirlos de inmediato, salió al instante de cacería para complacer los antojos de su maleducado hijo. Pero el padre no contemplaba la mala fortuna que tuvo al momento de ir de cacería, cayendo la noche y regresando con las manos vacías. Por supuesto que, dada la errónea educación de aquel joven, al ver a su padre llegar sin su capricho, se enfadó a tal grado de descontrolarse y terminar con la vida de su padre. Y no bastó con ello, pues le extrajo los órganos necesarios para cumplir sí o sí su antojo de asadura. Le llevó todo a su madre, quien desconocía por completo el paradero o la situación de su esposo. Al momento de comenzar a preparar todo, notó que aquellos ingredientes no podían ablandarse como de costumbre, por lo que sospechó de su hijo. Buscó a su marido y mientras dio aviso a su abuelo, quien le ayudó a enterarse del trágico crimen. Al darse cuenta de todo, fue maldecido por ambos. Le desprendieron cada centímetro de la piel de la espalda a latigazos. El ají, por supuesto que tampoco faltó, pues se lo frotaron en las heridas que precisamente pocas no eran, y le arrojaron al perro tureco para perseguirlo hasta el cansancio. Pero de esta versión existe una variante que también se cuenta, como es de costumbre de las leyendas que pasan de generación en generación. Comienza igual que la anterior, un joven mimado, caprichoso a más no poder y con una libertad a tal grado que el concepto y conocimiento de límites para este joven era completamente nulos. Se fue de su casa durante su adolescencia, simplemente porque quiso y podía. Tenía ganas no solo de perderse conociendo el mundo, sino perderse en los placeres más bajos y mundanos. La fiesta sin fin, el consumo de alcohol desenfrenado y el sexo en los niveles más promiscuos y peligrosos por su riesgo de cualquier infección dada su nula importancia en los cuidados pertinentes. Dicen que este joven no solo carecía de control en estos placeres instintivos, sino que tampoco tenía para nada control de ira o de impulsos, y mucho menos conocimiento de una sana interacción social, por lo que estuvo varias veces en la cárcel por el crimen de terminar con la vida de varias personas. Pero nadie sabía cómo era que salía de la cárcel tan rápido, o en qué momento. El Silbón, al tener suficiente de todos aquellos golpes de la vida, maltratos y todas las consecuencias negativas que obtuvo gracias a su estilo de vida, decidió regresar al pueblo donde vivía su familia. En su casa, lejos de recibirlo como era debido gracias a los males que ocasionó, fue recibido con un afecto tan cálido, ese tal cual como los padres que se niegan a aceptar que su hijo cometió no uno, sino varios crímenes. Total, la familia nunca te dará la espalda. Volvió a vivir con su familia como de costumbre y sin ningún cambio en el ritmo de vida. Y durante una tarde, el Silbón invitó a su padre a ir de cacería. Adentrados en el bosque, luego de un tramo algo largo en el que el joven guió el camino a su padre y no al revés como de costumbre, se toparon con un árbol pequeño y delgado, pero que obstaculizaba su camino por lo torcido de su tronco. Y al ver esto, el Silbón le preguntó a su padre que por qué no enderezaba ese árbol para que pudieran pasar. Y el padre le dijo que ese árbol ya no podía enderezarse,
que debía hacerse desde que era chico y comenzó a crecer para que fuera recto, que ya no era posible arreglarlo. Su hijo le preguntó muy molesto que por qué si sabía que para que algo no creciera torcido debía enderezarse cuando aún era tiempo, aún así no lo hizo, que por qué lo había dejado crecer como alguien malo, maleducado, caprichoso y torcido. Le dijo que no tenía idea de cuánto le había costado y había sufrido por eso. Tantos golpes, maltratos, que había tenido que terminar con la vida de mucha gente para poder sentirse vivo. Y la reacción del padre no pasaba de estar completamente sin palabras y sin poder moverse por estar procesando todo aquello que hasta ese día pudo darse cuenta. Pero antes de que aquel desafortunado padre pudiera hacer o decir algo, el joven lo tomó por el cuello, lo apuñaló y, al igual que la versión anterior, extrajo los órganos para llevárselo a su madre y, de la misma manera, complacer a toda costa su capricho, dejando el cuerpo de su padre sin vida en aquel lugar. Y del mismo modo, la madre se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Lo maldijo junto con su hermano y abuelo, lo latillaron, frotaron ají y tampoco podía quedarse sin la cereza a este pastel, pues el perro tureco se encargaría también de perseguirlo durante toda la vida. Pues no solo fue maldecido, sino desterrado y condenado a vagar por siempre corriendo. Y cuando se detuviera a descansar, los ladridos de aquel perro le recordarían que no hay lugar para descanso cuando se paga una condena. De los avistamientos o testimonios del Silbón, en la actualidad o en tiempos atrás, hay varios que podríamos recopilar, pero ese sería tema para otro video. Cuéntanos, ¿conocías esta leyenda? ¿Conoces alguna otra versión? ¿Qué harías si escuchas el silbido cerca? ¿O qué harías si lo escuchas lejos? Recuerden que si les agradó este contenido, denle me gusta para que YouTube pueda recomendar estos videos a más gente y poderles traer así más historias, o compartiendo este video con sus conocidos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Les agradecemos también muchísimo a la gente que cada vez más se suscribe y apoya o sigue apoyando este trabajo hecho con todo el corazón. Recuerden también que si quieren enviarnos sus experiencias, pueden hacerlo a través de la página de Facebook o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción o en el comentario fijado. Les estaré también dejando el link de mi cuenta de Instagram en el comentario fijado por si quieren seguir en contacto y por ahí contarles o irles adelantando algunos de los otros proyectos que todavía andamos viendo. Muchísimas gracias también por seguirnos enviando sus historias y llenar de contenido este canal que está hecho por y para ustedes. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.